Agosto de 1972. Jefes guerrilleros copan desde adentro el penal de máxima seguridad de Rawson. En un avión de línea secuestrado en el vecino aeropuerto de Trelew, huyen a Chile. ¿En qué momento, en qué reunión comienzan a planificar la fuga? La fuga del primer día que llegamos. ¿Qué plan tenían? Claro, consistía eso en hacer un túnel desde una de las celdas del pabellón, precisamente 5, que era el de donde estábamos todos los que ellos consideraban más peligrosos, hasta el paredón. ¿Y cuándo varía ese plan? Bueno, ese plan varía a partir de que Robbie plantea de hacer un proyecto distinto, ¿no? Entonces el plan consistía en copar la unidad carcelaria esa desde adentro, desde ahí fugar en vehículos hasta Trelew, en Trelew copar el aeropuerto y a un avión de línea que venía a esa hora subirnos y exigirle la ida para Chile. Entonces, claro, ese plan también se pudo hacer porque precisamente a raíz de una relación que tenía el gringo Mena ahí dentro de la cárcel con un guardia cárcel que se llamaba Facio, él colaboraba mucho con nosotros, ¿no? Y eso era a través de un pago. Nosotros le pagábamos, le íbamos a pagar en esa época por el trabajo ese 10 millones de pesos. Y entonces precisamente a través de este guardia cárcel Facio fue que él cuando iba tomando guardia nos entraba a nosotros armamento. Entonces nos llegó a entrar 10 pistolas Browning, que fue con las que copamos el penal desde adentro. ¿Vive este guardia cárcel? No, por eso lo estoy diciendo, ¿no? ¿Y qué pasó con Facio? La mitad del dinero que nosotros teníamos que entregarle estaba pendiente de entrega para hacerla posteriormente, se entrega después de la fuga. Entonces ahí llegó a conocimiento del ejército de esa situación, que faltaban de entregarle 5 millones de pesos. Entonces lo que nosotros nos enteramos después, que un día se presentó a la casa de Facio una persona que era evidentemente del ejército a entregarle el dinero que faltaba. Entonces él lo hizo entrar a la casa como aceptando reconociendo esa situación, y ahí es cuando lo apresan. ¿Y cómo fue la toma del penal? Entonces el plan consistía en ir copando los pabellones, eran 8 pabellones. Simultáneamente, un grupo ocupa un avión de pasajeros que llegaba en ese momento al aeropuerto de Trelew, pero la fuga se frustra parcialmente y solo logran escapar los principales jefes. De Chile fueron a Cuba. ¿Es verdad que le llevaron la llave del penal de regalo a Fidel? Sí, llevamos una llave ahí que teníamos en el penal, la llevamos a Cuba ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo en Cuba? Bueno, nosotros ahí estuvimos 2 meses, antes de fin de año ya estábamos de vuelta acá. Es duro recordar y difícil comprender. Creemos que la información ayuda a la comprensión, aunque venga de un solo lado, como en este caso. ¿Cuándo deciden el primer asalto a un cuartel? Bueno, el primer asalto a un cuartel fue antes del final de la dictadura de Lanús. Eso fue en el año 72. Posteriormente nosotros en el caso nuestro ya habíamos regresado de la fuga. Y fue el batallón 141 de comunicaciones de Córdoba, ¿no? ¿La actitud de ustedes cambió frente al gobierno constitucional de Cámpora? Y nosotros ahí sacamos una declaración pública donde planteamos que no vamos a atacar al gobierno ni a las fuerzas que dependen del gobierno, del Ministerio del Interior, porque dependían del gobierno, pero que sí íbamos a continuar las acciones sobre los militares a partir de que considerábamos que ellos lo que estaban haciendo era esperando la oportunidad para volver a tener una incidencia completa en la política nacional. Diciembre de 1973. El ERP secuestra al norteamericano Victor Samuelson, gerente local de la empresa ESO. Es liberado al cabo de 4 meses de cautiverio. Se paga un rescate de $14 millones. Ejecutivos de empresas multinacionales empiezan a salir del país. Por averiguaciones que hicimos, nosotros teníamos la convicción, digamos, de que se trataba de un hijo natural de Rockefeller. ¿Qué papel jugó usted?
Bueno, el rol mío en la parte operativa, ninguna, solo el conocimiento del plan de acción, la revisión del plan de acción y después en la parte de la negociación ya, ¿no? ¿Cuánto pidieron por la liberación y cómo fueron las negociaciones? Bueno, por la liberación se habían pedido 10 millones de dólares, más reivindicaciones, como dije, para los trabajadores de eso. Las negociaciones comenzaron de parte nuestra a través de un compañero que se reunía con un representante de la empresa ESO. Esas negociaciones al principio no, digamos, no, como que la empresa no quería. En realidad el negociador de la empresa ahí logró, podríamos decir, dominar en cierta medida al compañero nuestro que negociaba con él. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, entonces cambiamos el negociador y el compañero, por iniciativa propia, le solicitó 14 millones de dólares. ¿Le pidió para rebajar? Claro, en vez de rebajar le aumentó, digamos, le pidió 14, pero eso fue por iniciativa propia, porque yo fui el que le transmitía lo que tenía que hacer. Al contado tenía que ser. Tenía que ser al contado. Pero era una cantidad inmensa, porque nosotros además le habíamos pedido que no todos fueran billetes de $100, sino que venían billetes de $20, de $50 y de $100. Entonces era, bueno, una cosa, una montaña de dinero que yo nunca había visto ni jamás volví a ver. ¿Quién la recibió? Bueno, eso ya formamos un equipo para la recepción del dinero, y bueno, y todo un método para llegar hasta el momento del cobro. Y en el punto final donde íbamos a cobrar, si nosotros teníamos 25 compañeros armados con FAL y con distinto armamento. ¿Cuánto le duró el dinero a ustedes? Y ese dinero, yo en tiempo no sé, pero tampoco duró tanto, porque claro, la guerrilla en esa época tenía muchas necesidades, entonces había compras de armamento, compras de vehículos, compras de casas, viajes, y bueno, era como, digamos, como parte de la obtención de recursos, no solo para el RP, sino para el conjunto de esas organizaciones, ¿no? El MIR de Chile, el MLN de Uruguay y el ELN de Bolivia. Enero de 1974. Es asaltado el regimiento blindado de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires. El copamiento fracasa. ¿Por qué eligieron Azul y quién eligió Azul? Bueno, Azul se eligió porque, bueno, primero por la cantidad de armamento que había. ¿Cuál fue tu rol en Azul? Yo dirigí la toma de Azul. ¿Cuántos guerrilleros participaron? Y ahí participaron unos más o menos 100 compañeros, entre los cuales estaba Roberto Sánchez, un compañero que murió en la tablada, estaba Hugo Irurzún. Febrero de 1974. Se instala una unidad del ERP en el Monte Tucumano. ¿Ustedes creyeron en algún momento que podían controlar una zona liberada en el Monte Tucumano? Claro que sí, como nosotros pensábamos que ese era el propósito, ¿no? Claro que, bueno, tuvimos cosas que después analizamos como errores de táctica guerrillera. ¿Tucumán significó una derrota? Bueno, en cierta medida sí, porque bueno, la intención nuestra era la de desarrollar la guerrilla ahí con el propósito de formar una unidad militar cada vez más poderosa, que llegara un momento que estuviera en condiciones de dar batallas decisivas contra el ejército. ¿Cuántos combatientes llegó a tener en su apogeo el ERP? Bueno, llegamos a tener en militancia, digamos, considerado militante, es decir, organizado, con actividad política permanente, unos 3.000 compañeros. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 75. Y en la parte militar, unos 600 compañeros. Siguieron el desastroso ataque al cuartel de Montechingolo, el golpe de Estado de 1976, la muerte de Santucho y la dispersión del ERP, su participación junto a los sandinistas en Nicaragua. Es imposible sintetizar 6 horas de conversación con Gorriarán en un solo informe. Su penúltima aparición espectacular fue la Operación Reptil, en Paraguay. Septiembre de 1980. El derrocado dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, es acribillado en Asunción, donde se había refugiado. ¿La decisión de matar a Somoza fue suya o se la pidió el sandinista?
No, fue una decisión nuestra, digamos, una idea nuestra, que sí nosotros comunicamos a los sandinistas y que bueno, que tuvo aprobación. ¿Cuándo comienzan a planificar? Y nosotros habremos comenzado a principios del 80. Y fuimos a Paraguay, bueno, hicimos una preparación previa en Colombia. Previa me refiero a prácticas de tiro, de chequeos, porque lo único que conocíamos era que estaba en Paraguay. 4 meses y medio antes de septiembre ya entraron los primeros compañeros ahí, que eran Roberto Sánchez y una compañera que hoy milita en la MTP. Roberto Sánchez, alias El Gordo, Farfán, miembro del ERP, colectivero y camionero. Estuvo con los sandinistas y fue jefe policial en Managua. Muere en la tablada y le pisan la cabeza con un blindado. Fueron a Asunción. O sea que ahí participamos 8 compañeros en la operación esa. Lo que más costó fue ubicarlo. Entonces la compañera, esta que cuento que milita en el MTP, se le ocurrió a ella por iniciativa propia una forma de averiguarlo. Y ella estaba en un hotel ahí en Asunción y tomó un taxi y le dijo al taxista: mire, estoy buscando una peluquería de mujeres que queda a 1 cuadra de la casa de Somoza. Entonces, bueno, buscaron por ahí, como que no la encontraron, entonces averiguó el taxista y dice: no, ahí no vive más Somoza. Entonces el taxista se fue con ella hasta una delegación de la policía ahí en Asunción y le preguntó a la policía dónde vivía Somoza. Y la policía fue la que le dijo al taxista dónde vivía Somoza. Ahí detectamos la casa de Somoza. ¿Y después qué hicieron? Se nos ocurrió, como para tratar de tener un conocimiento más profundo sobre los movimientos de Somoza, de comprar uno de los kioscos que había en la esquina de él, y fue uno de los compañeros ahí y le ofreció al kiosco de asociarse a él. Bueno, le dijo un cuento ahí, ¿no? Que él, que se estaba por casar y que la novia era paraguaya, y además de eso que tenía 3.000 pesos para invertir en el kiosco. Y bueno, el kiosquero aceptó y se hizo una especie de sociedad con ese kiosquero, donde el compañero nuestro puso ese dinero y al mismo tiempo permanecía todo el día en el kiosco y le permitía ver los movimientos. El grupo alquiló una lujosa residencia frente a la cual Somoza pasaba regularmente. El ataque fue concretado por Gorriarán, Roberto Sánchez y Hugo Irurzun, alias Santiago. Hacía una seña, ahí salía Santiago, que era quien le tenía que tirar con un lanzacohetes RPG-2. Entonces, cuando llega el momento de la acción, nosotros recibimos la señal de que viene Somoza, hacemos todo como estaba previsto, salgo yo, Roberto se coloca con la camioneta en la salida del garaje, Santiago se coloca en el jardín, y cuando veo que ya le tiene que disparar, siento un ruido atrás y veo que no dispara. Entonces me doy vuelta y lo veo a él que está en el suelo sacando un cohete y colocando otro, porque teníamos solamente 2 cohetes de eso. Bueno, falla eso, Roberto corta el tráfico y Somoza, queda el auto de Somoza justo enfrente mío, a 3 metros mío. Entonces yo tenía un fusil M16. Entonces me encuentro ante esa situación y bueno, yo tiro sobre él, ¿no? Tiro todo el cargador, eran 30 disparos sobre el chofer. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy tirando, la guardia se baja del auto, se pone en una tapia que dividía con la casa vecina y nos comienza a tirar a Santiago y a mí, pero a 5 metros, ¿no? Y en ese momento el que nos salva la vida a los dos es Roberto Sánchez, porque él desde la camioneta se coloca detrás de la camioneta y dispara sobre la guardia con un FAL. Cuando él dispara con el FAL, levanta varios ladrillos donde estaba la guardia y la guardia ahí se tira al piso, porque además yo ya no tenía munición. Y cuando nosotros vamos a la puerta, el auto de Somoza, no sé por qué razón, que estaba parado frente a la puerta de la casa, avanza un poquito así y queda contra la vereda a la altura del garaje de la casa, entre la camioneta y la puerta de la casa. Y entonces yo le voy a decir a Santiago que tire con el cohete, con el RPG-7, y antes que yo le diga que tire, él ya tira. Y ahí, bueno, lógicamente le dan, ¿no? La muerte de Somoza, prototipo de dictador del tercer mundo, causó conmoción internacional. En Nicaragua los sandinistas lo celebraron. El grupo de Gorriarán logró escapar, salvo Irurzun, capturado y muerto por la policía.